Un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar. Veo por aquí que hay conectados varios de los alumnos del máster en gestión de riesgos digitales, así que aprovecho para mandarles un cordial saludo también a ellos desde aquí. Mi nombre es Ainhoa Celaya, soy ingeniera de telecomunicación y coordino el área de ciberseguridad de EALDE Business School. También dirijo la empresa Lunamic, donde realizamos auditorías de ciberseguridad y peritajes TIC. Este webinar tendrá una duración aproximada de unos 40-45 minutos y finalmente tendremos un tiempo para responder preguntas que podréis ir escribiendo en el apartado correspondiente en la aplicación. Bien, vamos a empezar con el webinar. Quiero empezar con esta frase de Sun Tzu, El arte de la guerra, que es realmente provechosa para lo que vamos a ver y para lo que vamos a estudiar aquí. La frase es: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Esta es una frase, como digo, que viene perfecta para la situación que vimos hoy, esta guerra a veces silenciosa que ocurre en las redes, en la red internet y en todos los sistemas de información con los que diariamente trabajamos. Este enemigo, que serían los ciberdelincuentes, la ciberdelincuencia, pues es una batalla continua a la que tenemos que lidiar y por eso se aplica ahora más que nunca en este contexto esta frase. Y así vamos a separar, vamos a dividir esta charla de hoy en varios bloques. El primero de ellos va a ser, vamos a intentar conocer a nuestro enemigo. Nuestro enemigo, que es en este caso la ciberdelincuencia. Y vamos a ver concretamente 7 tendencias específicas de este nuevo año, de este año 2021, digamos que son las 7 características que están ahora más en boga, no es que sean las únicas, ni mucho menos, pero veréis cómo son cosas que están realmente ahora mismo de máxima actualidad. Bien, bueno, antes de eso me gusta siempre contextualizar un poco y decir que la ciberdelincuencia antes, hace muchos años, cuando empezó todo este tema de los ordenadores, las redes, etcétera, se parecía un poco a esto, ¿no? La foto de la película Juegos de Guerra, en la que eran chicos más o menos jóvenes que buscaban el reconocimiento de la comunidad, el llegar a decir pues que son más listos, han podido penetrar en sistemas infranqueables como el de algún gobierno e impresionar en un momento dado pues incluso a algunas chicas, y este era un poco la motivación, un motivo romántico de aquellos primeros hackers tal y como se empezaron a conocer. Seguidamente, el negocio o la propia ciberdelincuencia fue evolucionando a un modelo de negocio, un modelo de simple y llanamente pues ganar dinero. Igualmente, personas que pueden estar en un sitio remoto con un ordenador podían acceder a nuestros datos, a nuestras cosas valiosas, ¿no?, dentro de los sistemas de información para conseguir dinero de distintas formas a través de estos ciberdelitos. A día de hoy, bueno, o en los últimos tiempos, ¿no?, ya casi que podemos decir que ya está evolucionando a algo más parecido a esto, que es el hecho de que a veces los ciberdelincuentes ni siquiera pasan el tiempo delante de una máquina, delante de un ordenador, programando y ingeniándosela, sino que directamente compran el software, alquilan máquinas que están trabajando en China mientras ellos están en otro país, y las máquinas, la inteligencia artificial va realizando ese trabajo y mientras ellos simplemente ponen la mano para seguir ganando dinero, que es lo que no se nos puede olvidar en ningún momento, que es de lo que se trata todo esto, de ganar dinero. Surge el concepto de Hacking as a Service, el HaaS, ¿no?, como un servicio más de esta globalización que se produce a través de Internet.
Bien, vamos a ver estas tendencias que os comentaba al principio, 7 tendencias que están surgiendo o que están de moda más que nunca en este año y vamos a ir explicando una por una. La primera es una antigua conocida ya, lleva ya bastantes años, el tema del ransomware. Probablemente todos sabéis, casi todos sabréis de qué se trata. Es un malware, un tipo de software malicioso que lo que hace es cifrar o encriptar el contenido de una unidad, de un disco duro, una unidad de red, etcétera, de forma que el usuario recibe un mensaje tipo como este, una vez se ha infectado, y en el cual le pide un rescate, una cantidad de dinero que puede normalmente a través de criptomoneda para que, dificultar su rastreo, ese rastreo de esa transferencia de dinero, y con la amenaza de que si no paga, pues te va a destruir completamente los archivos. En estos casos se trata de un malware que no elimina, en principio, no es una brecha en el sentido de que accedan a tus datos o vendan tus datos, sino que esos datos están ahí, pero no se puede acceder a ellos. Y este ransomware, como digo, ya lleva bastantes años, ya ha sido motivo de auténticos desastres en montones de empresas, grandes, medianas y pequeñas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de llevar varios años, sigue en auge, sigue en alza, puesto que estos algoritmos de encriptado se van modificando y cuando surgen soluciones que desencriptan versiones anteriores, surgen nuevas que son imposibles de desencriptar y además a través de métodos diferentes, con lo cual, como digo, es un negocio que va en auge. Fijaos aquí, ya lo predecía Panda el año pasado, hablando de que en el año 2021 se alcanzarían los 6 billones de dólares de cifra de volumen de negocio a través de este tipo de malware. Entonces, como digo, el número 1 se consolida el ransomware. Bien, vamos a ver la segunda tendencia en amenaza en ciberseguridad son aquellas que están asociadas al teletrabajo. Bueno, pues todos hemos vivido en mayor o menor medida esta pandemia que nos ha obligado en muchos casos a adaptarnos al teletrabajo. Esto que no es mi objeto ni mucho menos criticarlo, sí que supone que hay una mayor superficie de exposición en cuanto al riesgo y además que el teletrabajo ha llegado para quedarse, tiene unas ventajas indudablemente que no debemos despreciar, pero tenemos que tener en cuenta nuevas amenazas. Por ejemplo, se habla de que ahora vamos a tener lo que se llaman islas personales de seguridad, es decir, cada usuario, cada empleado va a tener en su domicilio particular esa herramienta de trabajo que puede ser un ordenador o un dispositivo móvil que es propio, es de uso personal y que lo aporta para la empresa, o bien la empresa se lo facilita, pero igualmente lo utiliza también para sus labores diarias personales, ¿no? Y aquí, bueno, pongo diversas fotografías como significando, ¿no?, que cada isla va a ser diferente porque cada uno en su casa puede tener distintas medidas, distintos riesgos, incluso puede que haya algunas en las que tengamos un Godzilla que puede ser nuestro hijo de 15 años que utilice ese ordenador sin permiso y que pueda realizar algún tipo de acción que nos duela después en la cabeza en este sentido. El hecho también de compartir ordenador en una casa donde hay más personas, no solamente niños, adolescentes, sino, bueno, pues otras personas, familiares, parejas, etcétera, puede dar lugar a que si no se aplican las medidas adecuadas puedan acceder a esos recursos de la empresa, a ese know-how, a esa información confidencial que puede estar en un servidor local o bien puede estar en una nube, pero indudablemente pues no vamos a poder tener en control desde la empresa a menos que apliquemos las medidas necesarias.
Todo esto nos ha venido un poco atropelladamente, con lo cual, bueno, muchas empresas se están adaptando, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Dentro de estas amenazas asociadas al teletrabajo, una que está especialmente en auge es lo que se llama el BEC, el Business Email Compromise. Es una tendencia debido a que el hecho de estar fuera de la oficina, de no ver las caras directamente de nuestro jefe, nuestro proveedor, nuestro cliente, y hace que nos comuniquemos más que nunca por medios electrónicos, como puede ser el correo, hace que a veces esta tendencia pues la aprovechen los ciberdelincuentes para enviar correos suplantando la identidad de otra persona, en este caso pues como puede ser el jefe, es el llamado un tipo de BEC muy conocido, es el famoso fraude del CEO, consiste en que un ciberdelincuente envía un mensaje de correo electrónico haciéndose pasar por el CEO o por el jefe o por el proveedor o por el cliente a un empleado y le dice, oye, necesito que me hagas una transferencia de dinero a esta cuenta o necesito que me envíes unas claves o cualquier otra cosa, archivos confidenciales, etcétera. No puedo contestar ahora mismo el teléfono o algo así, tipo excusa, y esta persona, como ve que el remitente es el jefe, pues al final termina cayendo. Es un tipo específico de phishing, el phishing ya es un antiguo conocido, pero en este caso no estamos recibiendo correos con las típicas faltas de ortografía, no estamos recibiendo correos con las típicas historias extravagantes de has recibido un premio de no sé cuántos millones de dólares o necesito tu contraseña de cuenta del banco porque si no vamos a cerrar la cuenta del banco. Esas cosas, aunque todavía hay mucha gente que sigue cayendo, sin embargo, bueno, esto es una vuelta de tuerca más a esos correos de phishing y que juegan con que la persona va a confiar en el supuesto remitente de este correo electrónico. El nombre que se le da al Business Email Compromise es un poco afortunado en mi opinión, ya que no es necesario que el correo esté comprometido para que se realice este tipo de intento de estafa. ¿Por qué? Porque el protocolo de correo electrónico, una de las debilidades que tiene desde sus inicios es que no comprueba la dirección del remitente, es decir, uno puede, no verifica, ¿no?, la dirección del remitente, uno puede enviar un correo electrónico y en el campo from puedes poner la dirección que tú quieras, es decir, de manera sencilla, ¿no? Cuando uno envía un correo, por norma o por defecto, aparece nuestra dirección, pero es bastante fácil modificar esto y poner que en el campo from del remitente, al igual que sucedería con una carta escrita, ¿no?, un correo remitente, tú pones tu dirección, la mandas al buzón y esa carta va a llegar, a menos que estuviera certificada, claro, que no es el caso. Esa carta va a llegar y el remitente sería, en principio, no sabemos si realmente es quien dice que pone en el sobre. En el protocolo SMTP, pues pasa una cosa muy parecida. Aquí os pongo un ejemplo que, aunque no es un fraude de CEO, pero sí que es un correo que he recibido yo misma hace más o menos 10 días, porque estamos hablando del 22 de enero, donde se me notifica que tengo una multa debe ser de tráfico, sí, de tráfico, y el correo, si os fijáis, en el campo from está escrito correctamente la dirección notificaciones@interior.gov.es. Esta es una dirección del Ministerio del Interior del Gobierno de España. No es que el Ministerio del Interior, no es que se haya hackeado o esté vulnerado, no se ha comprometido el correo electrónico del Ministerio del Interior, simplemente se ha modificado esa cabecera, ese from, y estamos viendo que
pone esa dirección, aunque realmente después en el código interno de ese correo electrónico aparece otra dirección diferente. Pero como vemos, es fácil creer que el correo es auténtico. Es por lo que digo, el nombre, el Business Email Compromise, no es afortunado en mi opinión, ya que no se trata de que esté comprometido el correo, sino que simplemente puedes falsificar el nombre del remitente. Bien, otra tendencia, la tendencia número 4, otra vuelta todavía de tuerca más a esto de engañar. Si os fijáis, las tendencias van en torno no ya tanto a sistemas o software muy complicados, sino me refiero de código, ¿no? Que hagan, que asalten sistemas y se metan por puertas traseras, no. Si os fijáis, las tendencias se basan en conseguir el engaño, conseguir lo que se llama la ingeniería social, engañar a la persona que está detrás o que tiene acceso a una clave o una información para conseguir el propósito, para conseguir llevar a cabo ese delito. En el caso de las deepfake, seguramente lo habréis visto, se trata de grabar o crear un vídeo en el que se sustituye la cara de la persona que aparece en ese vídeo por otra persona, por otra imagen. Estos deepfakes viene de fakes, ¿no? De la famosa fake, el falso, ¿no? Fake news, y deep viene por el deep learning, porque estos sistemas se basan en el aprendizaje profundo, una rama de la inteligencia artificial. Bien, conoceréis, supongo que esta campaña de Lola Flores, que ha habido una marca de cerveza, quería poneroslo, es un vídeo muy cortito, habla de cómo se hizo ese correo, ¿no? Fijaos aquí. ¿Sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Cómo graba por el acento. El vídeo, lo graba una actriz y después se cogen imágenes de esta artista, de Lola Flores, y mediante esas técnicas de inteligencia artificial se sustituye la cara de la actriz y también se hace una modulación de la voz para finalmente obtener un resultado que realmente es increíble. Y de hecho mucha gente al principio cuando lo vio no podía creer que era realmente la que estaba haciendo ese anuncio. Fijaos aquí, aquí ya se ve cómo va integrando la cara. ¿Quién sabe por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Aquí ya tiene la voz. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. La verdad es que es increíble. Esta tecnología hace unos años podía parecer ciencia ficción y realmente hoy día aquí aparece, bueno, una serie de herramientas y código y parece que es complicado, realmente lo es. Sin embargo, esta tecnología a día de hoy está al alcance de cualquier persona hasta tal punto que tenéis, bueno, aquí os he dejado algunas aplicaciones y páginas web que permiten hacer deepfakes de manera incluso gratuita, de manera muy sencilla. Podéis utilizar fotos para sustituir la cara en secuencias de vídeo, películas, etcétera. Con esto, bueno, es algo que se está utilizando, está muy tendencia para hacer bromas, para hacer la gracia, mandarlo a los amigos, etcétera. Pero con esto lo que os quiero resaltar es cómo es tan fácil realmente llegar a sustituir, llegar a suplantar la identidad de otra persona y hacernos mandar un vídeo. Imaginad que os llega ya un vídeo de vuestro jefe que os dice, oye, tienes que darme esta clave o tienes que mandarme
una transferencia, etcétera, ¿no? Esto es un tema que seguiremos viendo, además se está dando también ya no solamente por el tema de un phishing o algún tipo de phishing, sino también en celebrities o famosos para hacer chantaje porque a lo mejor sustituyen esa cara en vídeos, imaginad, ¿no? De contenido pornográfico o consumiendo drogas o pegando a alguien, por ejemplo. Imaginad que eso después se transmite por la red y ya ha habido casos, ¿no? de deepfakes que han supuesto, como digo, dolor de cabeza para más de uno y más de una. Bien, vamos a seguir viendo tendencias. La tendencia número 5, en este caso, son las amenazas internas. Las amenazas internas son aquellas que vienen no ya de un ciberdelincuente que está en la otra punta del mundo, sino de los propios empleados, de las propias personas que trabajan dentro de la organización. Ya sea por vamos a decirlo así, por poco conocimiento o poca precaución, sin intención, o bien de manera totalmente intencionada. Puede ser perfectamente posible que un empleado traiga sin querer aquí aparece esta ilustración, el portátil que trae de casa y lo trae lleno de virus y de cosas que luego mete dentro de la empresa. Y también, pues, por supuesto, ¿no? Aquellos empleados pues, que están descontentos, que o bien han sido despedidos, se van a despedir próximamente, o han sido despedidos hace poco y aún tienen acceso a esas claves que les permiten entrar en la base de datos de la empresa o en el correo electrónico. Y también, pues, bueno, pues gente que a lo mejor directamente quiere de alguna manera vengarse de ese jefe que no le está tratando del todo bien, en su opinión. También está ocurriendo que esa tendencia es a que haya, ¿cómo se dice?, le piquen o intenten sobornar a empleados a través de empleados que tienen acceso a credenciales o a información confidencial, esto sobre todo en grandes empresas. Se conoce bastantes casos de intentos de soborno a cambio de esa información, ese acceso, esas claves. Entonces, bueno, es una cosa que no podemos perder de vista a la hora de hacer nuestra amenaza, nuestro análisis de riesgos, del que después hablaremos. Lo digo porque siempre un poco parece que las amenazas siempre pueden venir de fuera, siempre vemos la típica imagen del hacker, el ciberdelincuente en un ordenador ahí en cualquier parte del mundo y muchas veces están dentro de la organización con el riesgo que esto conlleva. La tendencia número 6 es la de recursos, yo le he llamado así, recursos legales para acciones ilegales. Esto también viene usándose desde hace bastante tiempo. Consiste en, bueno, sabéis que los servidores, cuando se envían desde un servidor, se envía mucho correo, por ejemplo, basura, o intentan hacer malware, siempre terminan entrando en listas negras. Y esto quiere decir pues, que Google o otras, la comunidad en general, lo que son los servidores, los van dando de lado, de manera que esos servidores, esas IPs, esos dominios, están en listas negras que hace que todo el mundo ya pues no cuele, ¿no? Los filtros anti-spam, los echan para atrás, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues vamos a utilizar recursos de empresas que no estén en esas listas negras, vamos a utilizar los servidores de las direcciones IP y los dominios de empresas legítimas que tengan totalmente inmaculado su histórico de acciones de este tipo. Entonces, esto está ocurriendo bastante, ¿no? Y por eso muchas veces se intenta hackear los recursos de esos servidores, de esas páginas web. Y una cuestión también que dentro de esto que quería contar, un caso real que me ha sucedido, bueno, ha sucedido a un cliente que me ha contactado para un tema pericial,
que es, bueno, se está dando, ¿no? Realmente, y es el utilizar los recursos de una empresa, utilizar los ordenadores que ahora están especialmente desprotegidos en el sentido de una oficina en el que están los ordenadores están conectados, pero los empleados están teletrabajando y acceden mediante aplicaciones de escritorio remoto a esta oficina. Bien, pues esos ordenadores que no están vigilados o bueno, están en un recinto cerrado, pero no tiene alguien ahí continuamente pendiente y además tiene abiertos los puertos de acceso remoto. Bien, pues ¿qué ocurre? Lo que son ciberdelincuentes utilizan estas sesiones de escritorio remoto para realizar desde estos ordenadores acciones ilícitas, acciones ilegales, como por ejemplo transferencia de dinero de cuentas hackeadas a su vez. Y como decía, quería contaros una anécdota, un caso real. Es el caso de una empresa que un día recibe un correo electrónico de la policía, de la Brigada Científica de Delitos Tecnológicos, donde le dice que, bueno, que llevan una investigación criminal y han detectado que se han hecho transferencias de dinero ilegal, porque son transferencias con cuentas robadas, desde han tirado para atrás y la IP, aparece la IP pública de su empresa. Entonces, la policía le explica al dueño de la empresa en este correo que entienden que no es que ellos lo hayan hecho por ellos mismos, desde su empresa, sino que ellos son también víctimas, seguramente, y que a su vez ellos están intentando tirar más del hilo, si por favor les pueden dar la información para investigar dentro de su empresa, desde qué ordenador ha podido ser y de qué manera, a través de escritorio remoto, etcétera, se han podido conectar, pues un hackeo evidentemente a esa propia empresa también, y bueno, les piden un poco colaboración. En esto que el jefe, el dueño de la empresa, no entiende mucho de qué va y se lo manda el correo al administrador de sistemas. Le dice, pues mira esto de la policía, que habla de una IP, que no sé, contéstales tú. Entonces el administrador de sistemas ve el correo y no tiene otra cosa más que decirle a la policía que ellos tienen unos sistemas muy seguros y están totalmente blindados y que a ellos no les han podido hackear, por tanto eso que están diciendo la policía no puede ser posible. Claro, el siguiente paso que realiza la policía es ir a detener al dueño de la empresa y lo acusa de un delito de pertenencia a banda criminal, delito de estafa continuada, enfrentándose a penas de varios años de cárcel. Entonces, bueno, finalmente esto está ahora mismo solucionándose porque, bueno, efectivamente ellos no han sido, desde su empresa no se ha hecho esas transferencias, pero no ha sido personas de su empresa, sino que se ha demostrado finalmente que efectivamente se conectaron personas de otros países a través de escritorio remoto a esos ordenadores y desde estos ordenadores se hicieron las transferencias. Pero fijaos en qué lío pues se puede uno llegar a meter simplemente por el hecho de no haber puesto las medidas adecuadas y también por tener un administrador de sistemas un poco egocéntrico, por así decirlo, que prefiere dejar mal a la empresa en lugar de admitir que pues sí, le han podido vulnerar su sistema. Bueno, sigamos con la última tendencia de este año 2021 es lo que se denomina los chatarreros de datos. Sabéis que los datos, ya se ha dicho mucho tiempo, el nuevo petróleo, que todo se vende. Bueno, pues hay cualquier tipo de dato, por nimio que pueda parecer,
muchos datos ya no sirven, están obsoletos, cuentas de correo que ya no se utilizan, sin embargo, dentro de la chatarrería, por eso está bien la comparación, también hay objetos que tienen valor, ¿no? Muchas veces se tiran cosas que luego tienen cierto valor. Pero bueno, el chatarrero, digamos que es alguien que va recogiendo datos de todo tipo, todo lo que sale por ahí, y alguien seguro que hay dispuesto a pagar algo por esos datos. Me refiero a pues, bases de datos de correos electrónicos, de usuarios de una determinada tienda, nombres personales, no ya ni siquiera números de cuentas, ni contraseñas, ni tarjetas, sino información pues de todo tipo. No importa de qué tipo sea, siempre hay gente dispuesta a pagar dinero, más o menos, pero por cualquier tipo de datos. En este sentido, un caso muy común que he estado viendo yo en los últimos meses es un tipo de malware que entra a través de un correo electrónico. Alguien en un momento dado abre un archivo adjunto de un correo y ejecuta un script, un malware, que aparentemente no hace nada en el ordenador, no se abre el archivo, pero no ocurre nada. Pero claro, después en la parte de atrás sí que están pasando cosas, lógicamente, en el ordenador, y lo que hace es copiar la lista de contactos de Outlook, en este caso, de correo electrónico, y además copia correos, texto de correos que se han enviado realmente desde la cuenta del usuario. Entonces, con esa información de correos electrónicos y de direcciones y también de textos, se lo lleva a un servidor externo, a un servidor remoto, y el malware ya da igual lo que hagas con él. Quiero decir, puedes pasar un antivirus, lo puedes limpiar, pero no puedes hacer nada en ese momento porque ya la información se la han llevado de tu ordenador. Entonces, siguiente paso es, claro, tú en ese momento tú no eres consciente de que eso está pasando, ¿vale? Esto pasa después, la segunda parte. La segunda parte es que de repente empiezas a recibir correos electrónicos supuestamente de direcciones, como vemos, suplantadas, no tiene por qué estar hackeado, sino que parece que viene de un cliente, de un proveedor, donde se da respuesta a correos que tú verdaderamente se has enviado en un momento dado. Entonces, claro, esos correos electrónicos vienen desde un remitente que supuestamente es conocido y además respuesta a un asunto con un texto que tú de verdad en un momento dado has escrito, pues ya eso te ofrece la confianza de decir, pues esto es auténtico. Y luego viene un archivo adjunto en ese correo, un archivo zip, y con una contraseña que te lo ponen en el propio correo, ¿no? A lo mejor, además te llaman por tu nombre, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que uno abre ese correo electrónico, pues ahí ya, ese archivo adjunto, pues ya infecta otro tipo de malware, que o bien puede ser volver a replicar esta historia de captar los correos y tal, o puede ser algún tipo de los que hemos visto, ransomware o cualquier otro script malicioso. Y aquí lo que veis es que, bueno, en esto llega un momento, claro, simplemente no es que sea una cosa tremendamente grave, pero sí se trata de una brecha de seguridad. Lógicamente, cuando nuestros clientes, nuestros proveedores empiezan a recibir correos nuestros, supuestamente nuestros, con ese tipo de cosas, pues nos hacen quedar muy mal. La imagen de la empresa realmente llega a bajar puntos enteros. Y como digo, esto al final, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Pues al final porque alguien en alguna parte está dispuesta a pagar dinero por esa base de datos de correos electrónicos, y cuantas más mejor. Esto, como la chatarra, pues son por miles de millones, se paga poco, pero se paga. Bien, sigamos con la charla y recordando y haciendo referencia a la frase del principio. Hemos conocido un poquito por encima por dónde van los tiros, de cómo va el enemigo. La siguiente parte sería conócete a ti mismo. Es fundamental saber cómo están nuestros sistemas de información para poder emprender con garantías de éxito esta guerra, estas batallas. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lógicamente, pues auditar.
auditar cómo está nuestro sistema desde todos los puntos que veis aquí, todos estos puntos y más todos los que podáis abarcar dentro de cada empresa en su circunstancia, pues desde política de contraseña, cifrado, log, etcétera. Esto es fundamental, tener una fotografía de cómo estamos y sorprendentemente no se hace, no lo hacen muchas empresas. Las cosas funcionan, las cosas van bien, no hay un archivo de un inventario de activos, no hay un plan de seguridad, etcétera. Y bueno, luego pasan las cosas y venimos con las lamentaciones. El siguiente paso, una vez que tenemos la foto de cómo estamos, es el análisis de riesgos. Esto lo están conociendo muy bien los alumnos del máster de gestión de riesgos digitales. Ese análisis de riesgos que tiene que ver con la probabilidad de que algo suceda y con las consecuencias que tendría en el caso de que sucediera. Pues todo ese análisis de riesgos al final nos lleva a necesidad de implantar algún tipo de sistema de protección. Y en esto, pues, nos pueden ayudar las normas internacionales de referencia. Porque, como digo, estos sistemas van cambiando, lógicamente los ciberdelincuentes cambian, los sistemas operativos, todo, pero, sin embargo, hay unas normas internacionales de referencia que se adaptan a los distintos cambios de los sistemas para que podamos utilizarlos siempre. En el caso de los sistemas de gestión de seguridad de la información, son los conocidos como las normas, que ahora veremos 27001, 27002, la familia 27000 en general, se basan en el ciclo de mejora continua. El Plan, Do, Check, Act, que siempre repetimos, es un ciclo en el cual va pasando todo ese proceso de manera que quede integrado en un ciclo de mejora continua. No es un papel que se hace y se mete en un cajón para no volverlo a utilizar nunca más. Hay que siempre tenerlo presente en nuestros procesos y recurrentemente irlo revisando, irlo chequeando para ir haciendo las modificaciones necesarias, porque como veis todo esto cambia al minuto. La familia de normas ISO 27000 es la familia que se especializa en los sistemas de gestión de seguridad de la información. Hay muchas normas dentro de la 27000, las más famosas, bueno, las más importantes son la 27001 y la 27002, que son las que establecen un poco los criterios a la hora de implantar esos puntos de control que debemos llevar a cabo para hacer la implantación de esta norma. Es la norma además 27001, es la única de la familia que es certificable y es auditable. Podemos hacer nuestra implantación y después podemos solicitar que nos den el sello, el certificado, igual que ocurre con las normas ISO de calidad, etcétera. Por último, vamos a dar unas pinceladas rápidas, que nos va quedando poco tiempo, a medidas que se pueden tomar cuando queremos implantar un SGSI. Como digo, unas pinceladas, una visión rápida, para que podáis intentar entender qué tipo de cosas son las que tenemos que hacer o las que tenemos que poner especial interés o hincapié. El aspecto de la seguridad física, no nos debemos olvidar de esta parte, no todo en los sistemas, no todo va por código, no todo es código, no todo son señales, también hay un apartado de seguridad física que estamos expuestos a problemas que puedan ir desde un ataque a que nos corte la luz, a una catástrofe de tipo medioambiental, y tenemos que estar también prevenidos en este aspecto. Lo resalto porque a veces como que se deja un poco de lado o se olvida, ¿no? En este aspecto, el utilizar sistemas de alimentación ininterrumpida, generadores eléctricos autónomos, fuentes redundantes, es importante. El control de acceso físico. Vamos a tener un firewall con no sé cuántas medidas de encriptación y luego resulta que la puerta de la oficina se abre dándole una patada. Pues esas cosas hay que verlas. Ver si poner el sistema de videovigilancia, ubicar
los sistemas de forma que no queden vulnerables ante una catástrofe, un incendio, una inundación, pues intentamos en ese análisis de riesgo, intentamos ver la solución óptima, de manera que, bueno, siempre queda un riesgo, pero un riesgo residual que somos capaces de admitir y decidimos en base a ese riesgo. Muy importante, súper importante, y que en una gran mayoría de los incidentes de seguridad, de ciberseguridad, se solventan o se solucionan rápidamente si hay un correcto plan de backup, de política de copias de seguridad. Es algo que sé que da mucha pereza muchas veces, muchas empresas no lo tienen implementado porque bueno, es un trabajo que puede parecer tedioso, que puede parecer que no sirve para nada porque estamos haciendo 3 años backup, es un incordio, pero el día que hace falta ese backup, pues realmente nos puede salvar la vida de la empresa, pero literalmente. Entonces, ese plan de backup, que es un documento donde debe ir por escrito todo el procedimiento, cómo debe hacerse, en qué frecuencia, dónde, cuándo, quién es la persona responsable de hacerlo, porque luego, lógicamente, si hay un problema, habrá que depurar responsabilidades, el tipo de backup, y también importante de vez en cuando el testeo de esos backups. No vaya que creamos que tenemos una copia de seguridad y luego vamos a por ella y no funciona. No es la primera vez que veo que ocurre este tipo de cosas. Etiquetado, orden, procedimiento. Al final, todo el plan del SGSI, si os fijáis, son todos implementar procesos, integrar esos procesos en el funcionamiento de la organización, de la empresa, de manera que cada uno tiene su tarea, cada uno sabe lo que tiene que hacer y en qué días, y lo tiene que tener agendado, y al final todo está ordenado y no se va, como se decía, salto de mata, haciendo los backups, pues, ay, ya hace mucho que no hago backup, voy a hacerlo. Pues no, hay un procedimiento estructurado, establecido en este plan de backup, que va a hacer que esto nunca pase de largo. Dentro de la seguridad lógica, muy importante, el acceso de los usuarios. Yo siempre lo digo mucho a los administradores de sistemas, el control de acceso lógico. Acordaos de estos ransomware, acordaos de estos empleados que en un momento dado, que sin querer o queriendo, pueden hacer barbaridades. Si tienen permisos de superadministrador, pues ese riesgo es mucho mayor. Entonces, el principio básico, todo lo que no está permitido debe estar prohibido. Si un usuario no tiene que tener permiso para instalar aplicaciones, entonces, ¿qué no puede hacerlo? Esa es la idea. En el caso de las contraseñas, otro de los pilares, ¿no?, dentro de la seguridad, las contraseñas robustas, bueno, pues siempre hablamos de caracteres, números, mayúsculas, minúsculas. Yo siempre me guío y siempre recomiendo el tema de la robustez basada en la entropía. La entropía al final es lo que mide si una contraseña es robusta o no. Y en esto no importa que la contraseña tenga caracteres raros, 3 números, y no la podemos recordar si es corta, mientras que si es una contraseña larga, aunque no tenga caracteres raros, números, mayúsculas, minúsculas, como puede ser, aparece aquí en este ejemplo, 4 palabras aleatorias, una frase, un refrán, pero que sea bastante largo, eso es algo que tiene mucha más fuerza, mucha más entropía y además tiene la ventaja de que es más fácil de recordar y también más fácil de introducir. Cuando muchas veces utilizamos teclados de los teléfonos móviles, etcétera, cuando empezamos con el ampersand, el asterisco, la barra inversa, es muy tedioso llegar a introducir esas contraseñas. Si tenemos esa frase, esa palabra aleatoria, va a ser mucho más sencillo para nosotros recordar. Este enlace que os dejo aquí, el How Secure is My Password, es una página que mide la entropía de una contraseña. No recomiendo que vayáis y metáis vuestras contraseñas en esta página, porque no sé quién está detrás de esta página, no sé si alguien se está haciendo un diccionario enorme a partir de contraseñas de gente, pero sí os puede servir
para probar distintas opciones, en plan, pues bueno, voy a utilizar una palabra de 5 letras, a ver qué distinto es si utilizo una de 6 o una de 20, ¿vale? Entonces, para eso sí que os recomiendo que echéis un vistazo a esta página web. Aquí algunas, ya terminamos, ideas de formas de hackear o de vulnerar una contraseña, porque puedes tener una contraseña muy robusta, pero eso no impide que en un momento dado puedas llegar a perderla o a que te la roben. En el caso, pues aquí tenemos Keylogger, que son sistemas, puede ser hardware o software, que almacenan las pulsaciones de teclado que hace el usuario. Entonces, pues ya podemos escribir nuestra contraseña que alguien lo está anotando, ¿no? En alguna parte. Los ataques de fuerza bruta son aquellos que muy difícilmente van a vulnerar una contraseña con entropía alta porque se basan en probar, en probar, en probar. El tema del Google Hacking o la base de datos de leaks, al final esto se trata de buscar en fuentes abiertas. En Internet hay muchas, sabéis que continuamente aparecen noticias de empresas a las que han vulnerado, han publicado su base de datos de clientes con contraseñas. ¿Qué ocurre? Esto pulula por ahí, se puede incluso encontrar buscando en Google, y el problema es cuando la persona ha utilizado la misma contraseña para un foro, pues no sé, de soldaditos de plomo, para su correo electrónico. Entonces, al vulnerar o al hackear esa base de datos del foro de los soldaditos, al final también tienen la contraseña del correo electrónico, que es lo realmente grave. Otro tipo de formas de robar las contraseñas es en el navegador. Si compartimos ordenador, esto especialmente en el teletrabajo, si compartimos ordenador con otras personas en casa, debéis saber que las contraseñas se almacenan en texto plano en los navegadores. Alguien, cualquiera, puede extraer esas credenciales, las tenéis almacenadas. Otras técnicas un poco ya más complejas, la cuestión de la inyección SQL a través de código, a través de, por ejemplo, de formularios web, el man in the middle, el hecho de que alguien pues se coloque en medio de esa transmisión en la red wifi pública, por ejemplo, donde no esté cifrada la conexión y, bueno, pues en un momento dado alguien pues esté esnifando, que así se llama, los paquetes de esa red wifi y también tome tu dato de esa forma. Pongo aquí mirando el POSIT, esta es un poco una broma porque mucha gente escribe sus contraseñas y las pone en un POSIT y lo pega en la pantalla del ordenador. Esto es algo muy habitual, muy habitual. Entonces, bueno, pues otra forma de que te roben la contraseña, aunque sea muy robusta, es que miren el POSIT que tiene en la pantalla o en un cajón o en una libreta, etc. Y bueno, no me voy a extender más, me gustaría responder a alguna de vuestras preguntas. Solamente cerraré este webinar con esta frase que también me gusta mucho de John Spafford, que dice, bueno, viene a decir, ¿no?, que no existe el sistema 100% seguro. Y bueno, realmente, pero sí podemos reducir al riesgo, el mínimo riesgo, ese sistema y podemos conseguir el sistema 99% seguro. Así que muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que hemos ido recibiendo a lo largo de la conferencia. Vamos a ver. Bueno, aquí veo muchas felicitaciones, muchas gracias. Estaba buscando preguntas. Las normas o estándares donde puedo auditar temas de ciberseguridad. Sí, esto es la norma en la que hemos dicho, la familia 27000. Tienes la 27001, que es la norma, digamos, general, donde vas a ver todos esos puntos de control. La 27001 es la norma principal de la familia, como digo, tiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Es una norma más bien cortita.
Y en la 27.002, esos puntos de control, que son 114 puntos en total, 114 que se dividen en 14 dominios de diferentes ámbitos, pues un ámbito es el cifrado, la política de los empleados, la política de móviles, etcétera. Se hace un repaso completo y esos puntos de control, 114, los desglosa la norma 27.002. Entonces es conveniente tener las dos, sobre todo esas dos, para a la hora de realizar la certificación o tener la guía que utiliza la norma internacional de referencia. A ver. Buenas prácticas de ciberseguridad. Pues aquí hay Cristian, pregunta, ¿dónde encuentro buenas prácticas de ciberseguridad? Bueno, en España tenemos una entidad pública que es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y también la Oficina de Seguridad del Internauta, INCIBE y OSI, Oficina de Seguridad, OSI.es. En esas dos páginas, son, como digo, dos entidades públicas de Gobierno de España que funcionan muy bien, tienen mucha documentación, tienen videotutoriales. La de INCIBE está más orientada a empresas y organizaciones, y la de OSI está más dedicada a usuarios particulares, ¿no? Usuarios personales de Internet. Y ahí hay muchísimas herramientas, tutoriales para descargar. Incluso INCIBE tiene unos kits de concienciación para realizar pruebas cuando haces una auditoría, y puedes hacerle como trampa a los empleados para que ellos vean cómo caen, ¿no? en un entorno lógicamente seguro y controlado. Y esas dos páginas las puedo recomendar. También para el caso de menores tenéis el IS4K, se llama la página web, Internet Secure for Kids, es la sigla IS4K, y S4K es la página web de estas mismas organizaciones, pero está enfocada específicamente a menores, a niños más pequeños, adolescentes, y guías para los padres, guías para los profesores. Hay muchos recursos, la verdad, y por supuesto todo esto gratuito. Aquí seguro que tenéis un montón de material para poderlo utilizar. A ver si tenemos alguna preguntita más. ¿Las organizaciones deberían tener un certificado ISO 27001? Pues sí, deberían. Muchas veces las certificaciones sirven para, digamos que a veces las empresas solo tienen las certificaciones cuando les obligan por algún motivo. En el caso de la 27.000, normalmente suele ser porque se las pide como requisito la contratación con administraciones públicas. Es como que, vale, voy a dar un contrato y para concursar, tú tienes un requisito, igual que muchas veces son también la norma de calidad, etcétera, ¿no? Pues el requisito es tener la 27.000. Si no, muchas veces las empresas ya de por sí no sacan la certificación. En realidad, es una cuestión también de prestigio, ¿no? De diferenciarte de la competencia o de ofrecer esa garantía a tus clientes, no solo ya por el hecho de que te obliguen, ¿no? Por algún motivo, por evitar alguna sanción. También es cierto que muchas veces, yo en mi caso, cuando hago auditorías, las hago me baso en la 27.000, pero no, para esa empresa a lo mejor no se va a certificar, pero sin embargo quiere saber si cumple, si está, porque la 27.000 es la norma internacional de referencia general, están hechas por consenso de muchos expertos que ya han pensado antes por ti, entonces no necesitas pensar más, solamente tienes que seguir un poco las líneas que te dicen esas normas internacionales. Entonces, muchas empresas me piden el auditar en base a esa norma, aunque después no vayan a sacar la certificación, pero simplemente porque ellos quieren saber, quieren estar seguros de que están cumpliendo o que están en bajo riesgo, ¿no? de sufrir este tipo de ataques.
El VPN, no hemos hablado, dice aquí alguien, el VPN es realmente confiable para las empresas. El VPN es un sistema de encriptación que lo que hace es como un túnel, se habla de un túnel entre la conexión remota, el sistema remoto, por ejemplo en el caso del teletrabajo, y el servidor de la empresa. Es como si dijéramos una encriptación que equivale a la encriptación que se haría o la conexión que se haría por un cable o por un túnel de seguridad, e incluso estando conectándose a través de una red wifi. Por eso también se utiliza, pues, es una forma de utilizar de manera segura una red wifi pública, ¿no? Conectando a través de una VPN. Sí que es muy claro, es muy recomendable y efectivamente ya cada vez más se está utilizando. Con esto del teletrabajo también están proliferando mucho. La desventaja de los VPN es que a veces ralentizan la conexión. Todo lo que es aplicar seguridad, por regla general, supone una incomodidad, por otro lado. Y luego que cuidado con las credenciales, porque el hecho de conectar una VPN, al final, estamos restrictos a que tenemos unas credenciales y cuidado con que no puedan suplantar esas credenciales en un momento dado. ¿Sería útil usar un explorador como Tor? Pregunta Santiago, ¿qué riesgos evitaría al usar este? Bueno, Tor es un navegador, bueno, es un sistema de enrutado de paquetes que lo que hace es proporcionar al usuario una navegación anónima. En estos casos, ¿para qué sirve utilizar Tor? Realmente, en el contexto de lo que hemos estado hablando, no le encuentro utilidad. Quiero decir, el explorador, o sea, la red de Tor sirve para que entidades externas o cuando tú te conectas, por ejemplo, a una página web, imagínate de Amazon, ¿no? Pues Amazon registra que tú te has registrado desde una IP y tienes tus perfiles y todas estas cosas que hablamos en otras ocasiones de la privacidad, los datos, los perfiles, la creación de perfiles, etcétera. Entonces, con Tor lo que hacemos es asegurarnos que nuestra conexión o nuestra identidad está totalmente anonimizada en base a una serie de capas de cebolla, ¿no? de distintas también capas de encriptación que van pasando por distintos nodos en distintas partes del mundo. Y al final, cuando tú sales al servidor de correo, de web, bueno, pues no se puede determinar desde dónde viene. Se utiliza la red Tor, como sabréis, para muchas cosas, que no solo es navegar anónimamente, pues para todo tipo por cualquier tipo de motivo. A ver, dice, en vista de que el trabajo vino para quedarse, ¿cómo aconsejar organizacionalmente el uso e implementación de WebSense y bloqueo de sitios no seguros estando en redes externas a la compañía? Esa es una buena pregunta. Ejemplo, red del hogar. En caso de que no se aplique un WebSense al acto de la oración, ¿es recomendable ejecutar alguna herramienta para web tracking? Esto por tema de tutorial. Pues es una buenísima pregunta. Existen herramientas que lo permiten. Todo, claro, esto va a ocurrir que poco a poco las empresas se van a ir dando cuenta de este tipo de cosas y lo irán adaptando. Existen herramientas que permiten, pues como tú bien dices, ¿no? Limitar el acceso a distintas páginas, al menos para ese ordenador que es el del trabajo. Y luego está también en las herramientas de monitorización de manera que no es solo para investigar o espiar lo que hace el trabajador, sino también para ver, en el caso de que haya una brecha, evitarla o después hacer un análisis forense y tener toda la información. Entonces, bueno, ese sí lo recomiendo. ¿Cómo se lo aconsejo a la organización? Hombre, en estos casos es como todo, ¿no? Es decir, tú le pones encima de la mesa las cosas que pueden pasar. No soy tampoco defensora de que se diga siempre solo lo malo y la cultura del miedo,
pero bueno, sí, debe de saber la organización qué cosas puede pasar solamente por acceder a una página web maliciosa, y de esta manera también concienciarlo, ¿no? En el fondo, siempre hablamos, ¿no? En la base de todo esto, la formación en estos conceptos básicos de ciberseguridad que deberían saber desde el primero al último en la organización. Y ya seguro que cuando ven y comprenden esta necesidad, no les importa tanto desembolsar una cantidad para proteger ese tipo de cosas. Espero más o menos haber respondido tu pregunta. Bueno, pues dice una última pregunta. Cristian dice, ¿dónde encuentro documentos o manuales referentes a ciberseguridad? Pues te vuelvo a decir, en la página del INCIBE sobre todo vas a tener muchísima documentación. Las normas internacionales de referencia pues cuestan dinero. Las podéis adquirir en AENOR, por ejemplo, o en la página de ISO, pero tienen coste, ¿no? Andan por 40 y pico euros. La 27.1 y la 27, por ahí andan en ese precio, cada una. Y bueno, pues ya son las 7:03. Espero que os haya resultado interesante. Me hubiera encantado quedar más tiempo y contar más cosas y responder más preguntas. Pero bueno, nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.